¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al licenciado Israel Montano, secretario de Andes 21 de junio, y también al licenciado Mauricio del Cid, directivo departamental siempre de Andes 21 de junio. Israel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, un placer por estar en este programa Debate. Así que esta noche vamos a debatir de temas muy importantes y creo que el Magisterio Nacional y el pueblo salvadoreño debe estar pendiente y ser partícipes de este conversatorio. Muy bien, también Mauricio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Montano, buenas noches, Eduardo, y agradecerle a usted por el espacio y la oportunidad que nos da de venir a tocar estos temas tan importantes como es la educación, tema de país, tema de nación que incluye a todo el sector de la niñez, principalmente de la niñez, ¿verdad? La primera infancia, la adolescencia y también la educación de adultos. Gracias a usted y buenas noches. Muy bien, vamos a comenzar hablando 5 de octubre, Día Mundial del Docente, ya casi, ¿verdad? Ya casi. Bueno, el día 5 de octubre, por lo general, en América Latina y en El Salvador, es una fecha que nadie le pone atención, nadie celebra. Entonces, nosotros en la Internacional de la Educación, digo nosotros porque Andes 21 de junio somos miembros de la Internacional de la Educación para América Latina, nosotros enmarcamos, ¿verdad?, esa fecha muy importante que el 5 de octubre, celebrando el Día Mundial del Docente. Nosotros, por ejemplo, desde ya estamos convocando a una conferencia de prensa en nuestra sede para dar la posición oficial de Andes 21 de junio acerca de los acontecimientos de la educación en El Salvador. Pero qué bueno, porque en esa fecha hay expresiones del magisterio a nivel mundial. La Internacional de la Educación agrupa a más de 300 millones de maestros en todo el mundo. Y nosotros, gracias a Dios, el país más pequeño de América, o del mundo, llamémosle, un país que ni se ve en el mapa, pero tenemos un reconocimiento mundial muy importante. ¿Y por qué ese reconocimiento? Bueno, es por la guerra. El Salvador tuvo una guerra de 12 años, el cual realmente al mundo es muy reconocido, pero también porque se firmaron los acuerdos de Chapultepec, los acuerdos de paz. Bueno, y hoy, ¿verdad?, el reconocimiento que tiene el país por algunas de las políticas que se están implementando y que el magisterio está participando. Nosotros, como Andes 21 de junio, nos sentimos, ¿verdad?, con una gran responsabilidad por ser parte de la Internacional de la Educación y de que las políticas dictadas por la IEAL, ¿verdad?, se puedan desarrollar de la mejor manera. Recientemente estuvimos en un Congreso Pedagógico Latinoamericano allá en Recife, en Brasil, y esta próxima semana también estaremos en Honduras, en Tegucigalpa, analizando la situación del magisterio de Honduras, del movimiento pedagógico latinoamericano y del movimiento pedagógico salvadoreño. Así es que el 5 de octubre, fecha muy importante para el magisterio a nivel mundial. Muy bien. ¿Tienen expectativas, Mauricio, de la reforma educativa integral que se habla podría ser analizada ya en las próximas semanas o meses para el cierre del año? Licenciado, antes que responder a su pregunta, quisiera hacer como un contexto de lo que es la reforma educativa. El modelo pedagógico debemos responder la siguiente pregunta: el ciudadano que queremos formar para el futuro. Ese es un gran problema que tienen los docentes, por ejemplo, ¿cuál es el ciudadano, cuál es el estudiante que queremos formar? Es decir, el futuro después de 20, 25 años no va a ser el mismo que estamos viviendo hoy en día. La inteligencia artificial, por ejemplo, dentro de 20, 25 años va a estar igual a la inteligencia humana. Es decir, estamos en la cuarta revolución industrial, en la revolución de la robótica, y entonces tenemos que replantearnos, en ese contexto tenemos que replantearnos lo que es la reforma educativa, dónde debe ir encaminada. Es decir, cambiar los estilos de aprendizaje, cambiar las prácticas docentes
y enseñarle o darle los insumos necesarios a los estudiantes en la cual que el conocimiento, a construir el conocimiento. No actualmente como estamos, que es a reproducir un conocimiento, sino que a construirlo. En la base de la construcción, como dicen los grandes pedagogos, y en base a esa construcción del conocimiento que ellos tengan, entonces desde ahí replantearnos qué es lo que queremos para el futuro. En los programas actuales, la reforma fue, la última reforma del 91 se comenzó la última reforma y se inició ahí por el 95. Se le dio prioridad, por ejemplo, a la parte de la infraestructura, a la parte de la cobertura escolar, no así a la calidad educativa, como es la que pretende con esta reforma en la formación, por ejemplo, del docente, en la parte de la infraestructura, la primera infancia que está liderada por la primera dama de la República, el cambio total del currículo. Es decir, cuando hablamos de un cambio total del currículo es programas, metodologías, la forma de ver el aprendizaje y la enseñanza dentro del salón de clase, la remodelación de los centros escolares. Hay un déficit en la infraestructura, hay que remodelar más de 5.000 centros escolares que hay a nivel nacional. También se está apostando a esa parte, generar las condiciones para el aprendizaje, generar los ambientes educativos en los centros educativos. Con la infraestructura, el internet en los centros escolares, que también contempla esta de la reforma educativa, el internet gratuito, nuevos libros, es más, los libros que vendrían con el método Braille, audiolibros. También estamos hablando de garantizar la equidad y la igualdad en la educación, porque hay una deuda pendiente en el sistema educativo, como es la equidad y la igualdad y el acceso a la educación gratuita mientras el Estado la sirve. Porque no es lo mismo a un niño de una zona rural, a un niño de una zona urbana que tiene toda la tecnología, tiene todo el equipo, que aquel niño que no cuenta con las condiciones necesarias para el aprendizaje efectivo que él va a poner en práctica cuando deje lo que es una formación formal. Entonces, bajo eso, la reforma educativa que se pretende implementar, le están apostando a mejorar esas condiciones de aprendizaje y lo vemos, bueno, la formación docente también, que es muy importante. Hoy con la pandemia quedó evidenciado, ¿verdad?, la formación docente porque nos agarró de previsto, se adelantó lo que es la parte tecnológica, es decir, el maestro y la maestra no estábamos preparados para llevar a cabo lo que era la educación a distancia o la educación virtual a través de los medios electrónicos. Muchos compañeros que no saben manejar una computadora, una plataforma virtual. Y tendrán que ponerse al día. Ahora, dentro de la reforma, Israel, se contempla, por ejemplo, elevar el bachillerato hasta un tercer año. Fíjese que antes del 21 de junio hemos propuesto en ciertas oportunidades al Ministerio de Educación la implementación del bachillerato a los 3 años, como era antes. Ahora, ¿cuál es la petición? ¿El por qué? Porque hemos visto que ya los resultados de la educación media, con 2 años los jóvenes salen muy deficientes de conocimiento y eso interfiere cuando el ascenso de estos jóvenes al nivel superior universitario. Entonces, si queremos realmente mejorar las condiciones de la educación, tenemos que replantearnos, tal como lo mencionaba el compañero Mauricio. Es importante que nosotros participemos en este proceso de reforma que se está haciendo al sistema educativo, tal como lo hemos hecho. Nosotros, como antes, hemos soñado toda la vida que el Estado salvadoreño, no importa de qué partido sea el gobierno que esté en el poder, pero que incorpore a los maestros, a los padres de familia y al sector estudiantil en un debate sobre el cual se debe de reformar la educación de este país. Este país es producto de currículas importadas de Chile, de México, de España, de Colombia y de otros lugares, donde los burócratas que están a veces de asesores de los funcionarios de gobierno elaboran y en su cabeza, ¿verdad?, por tener títulos de doctores o máster, ¿verdad?, elaboran la propuesta y le dicen al ministro, esta es la propuesta. Eso no se hace de esa manera. Las políticas públicas educativas alternativas que deben fortalecer una reforma educativa o una transformación educativa
tiene que nacer al seno de los trabajadores de la educación, al seno de los maestros. Los verdaderos especialistas de la educación son los maestros de parvularia, los de básica, los de sociales, etcétera. Y a ellos nunca se les consulta, sino que se les impone, se les dice, esta es la reforma. Hoy tiene una oportunidad brillante el ministro de Educación. Nosotros hemos propuesto que se construya un nuevo modelo educativo en El Salvador. Lo dijimos, lo propusimos y resulta que hoy lo sale diciendo el señor ministro. Estamos construyendo un modelo salvadoreño. Nosotros aplaudimos, le damos gracias que lo diga, pero que no solo lo diga, sino que comparta con los sectores para que construyamos ese modelo salvadoreño educativo, que es lo que necesita la educación en El Salvador. Muy bien, Mauricio, con las modificaciones para este año ya no se permitirá pasar al grado siguiente a los estudiantes como había estado ocurriendo en los años anteriores por tema de pandemia. O sea, hoy deberá ganarse vía nota el estudiante. Ese tema de la evaluación de los estudiantes es un tema bastante delicado, es decir, porque tenemos que cambiar ese viejo paradigma y aplicar un paradigma crítico, que es precisamente el que está contemplando esta reforma educativa. Es decir, por ejemplo, tenemos que evaluar caso por caso. Hay un caso de un estudiante que era el encargado de cuidar al padre de familia, que lo llevaba a los controles de la diálisis, los tratamientos médicos. Dejó de asistir a la escuela. ¿En qué momento este estudiante con el padre enfermo tenía en su cabeza poder seguir estudiando? El padre falleció. El estudiante, se imaginan ustedes, ha quedado de una manera destrozada, moral y toda la cuestión, porque son adolescentes. Entonces tenemos que ver eso de la evaluación caso por caso. Hay otra niña también que está en tratamiento de leucemia que no va a la escuela. A veces hay compañeros que se ponen un poco cuadrados en estos temas. Es que mire, si nosotros le regalamos, entonces ¿dónde está el esfuerzo que hacemos cada uno? Mucho cuidado con eso de la evaluación. Por eso que también se contempla en esto de la nueva reforma la evaluación que ya no sea tanto cuantitativa, es decir, de la escala del 1 al 10, por ejemplo. Ya no sea tanto cuantitativo, sino que le están apostando a la parte cualitativa. Es decir, un estudiante, pues, hay diferentes estilos de aprendizaje. Diferentes estilos de aprendizaje donde el estudiante a lo mejor no es bueno para una cosa, pero es bueno para otras situaciones. Entonces, el maestro debe de evaluar el esfuerzo, el sacrificio que hace el niño o la niña. Nos decía, por ejemplo, una exdirectora departamental, ustedes se ponen en la escuela, en el portón, diciendo, este niño no viene uniformado, este niño viene todo desaliñado, con el cabello largo, todos. Den gracias a Dios, le decía la exdirectora, que ese niño llega a la escuela. Si la mamá sale a las 4 de la mañana y el niño queda solo en la casa, el llegar a la escuela ya es ganancia. Entonces, bajo ese enfoque curricular es que va la cuestión de lo que es la evaluación. Y qué bueno que se toque este tema, licenciado, este tema de la evaluación, porque sí tiene que quedar bien establecido. No debemos de ser rígidos con el estudiante, evaluarlo de una manera punitiva. La evaluación no tiene que ser punitiva, como lo era, por ejemplo, la PAES, una forma de castigo, que si no lograba el tal por ciento para no se graduaba de bachiller. Por eso es que con la nueva evaluación y esto de avanzo, se le da más que toda la parte psicosocial del estudiante, porque esa es la parte. Nosotros contamos en nuestras escuelas, la mayoría de niños y niñas, ¿de dónde vienen? De zonas empobrecidas, de zonas marginales. Esa es la población, ese es el 80 o 90% de nuestros centros educativos. Son niños de escasos recursos económicos y debemos de ver esa situación también con los compañeros al final del año y ayudarle. Si en nosotros está, nuestra formación, siempre lo he dicho, es una formación humanista. Nuestra formación es una humanista. Esa empatía, esa resiliencia que tenemos que tener frente a nuestros estudiantes, licenciado. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Licenciado Israel Montano, dentro del sistema, digamos, o de los cambios que se proponen está un sistema de puntos también, así como se hace en otros países. ¿Funciona este tipo de metodología o nos pone
en sintonía, digamos, para carreras, para que pueda haber cruce de estudiantes? ¿El sistema de qué? Perdón. De puntos. Puntos. Bueno, estamos hablando como un proceso de evaluativo, de puntaje o de lugares centro. Yo considero que el sistema evaluativo es una situación muy delicada, porque vamos a evaluar a nuestros estudiantes de una manera en la ciudad, tenemos que evaluar diferente en la zona rural sobre el mismo tema, sobre la misma intensidad e incluso que pueda recibir un estudiante de clases, porque en la ciudad la mayoría de estudiantes tienen conectividad, tienen acceso a internet, reciben clases virtuales, hoy por ejemplo en los años de pandemia, y en la zona rural si no hay conectividad, no tiene el acceso el estudiante, desde ahí hay una gran diferencia. Entonces, si nosotros marcamos esa diferencia del niño de la zona rural y el niño de la zona urbana, entonces el maestro debe tener una gran capacidad para tomar en consideración las deficiencias educativas que tenga un niño de la zona rural con un niño de la zona urbana. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar en este modelo, en este nuevo modelo? Ese es un debate, eso está en debate. No estamos diciendo nosotros estamos dando la magia o la forma de evaluar. No, sí, hay que tocar el tema de evaluación, no solo de los estudiantes, pues, sino que tenemos que también tocar el tema de evaluación docente, ¿verdad? El tema de evaluación en este proceso de reforma está en debate y nosotros, los maestros, estamos obligados, ¿verdad?, a debatir, a dar propuestas. Que nosotros hemos dicho que los maestros, cada uno de nosotros se ingenia y pone en práctica experiencias muy exitosas que quedan a veces en el olvido. El maestro las deja en sus apuntes, a veces se jubila, se va, se muere y se pierden experiencias exitosas. Nosotros propusimos que se hicieran pausas pedagógicas. Estoy hablando hace más de 15 años. Ahora están las pausas pedagógicas. ¿Cuál es la recomendación de Andes? Que la pausa pedagógica no sea para ir a celebrar cumpleaños en los centros educativos y reunir a los personales docentes, sino que la pausa pedagógica sea para hacer una reflexión que se ha hecho bien en los primeros 3 meses y que hay que mejorar en el proceso educativo, y las experiencias exitosas tienen que escribirse. Y al final del año el ministerio está obligado en sacar un resumen y decir: estas son las experiencias exitosas en matemáticas, estas son las experiencias exitosas en lenguaje y literatura, en estudios sociales, etcétera, en inglés, y luego compartir. Si el ministerio esas experiencias las sacara una memoria, ¿verdad?, y de ahí sacaran los libros, ¿verdad?, de las experiencias, del método que el profesor, de acuerdo en el área donde labora, así se implementa. Porque la educación realmente es algo bellísimo al que le gusta. Nosotros, analizando, por ejemplo, la pedagogía de Paulo Freire, dice, uno de los métodos de Paulo Freire es aprender haciendo. Al niño tú lo pones a hacer algo, y si el niño lo hace, aprende. Si no lo hace, no aprende, porque nada sirve que te estés analizando una teoría o copiando una teoría si no lo pones en la práctica. Otro método es el diálogo de Paulo Freire. Hay que dialogar, el maestro debe dialogar con el padre de familia, con el estudiante, para poner en común, es decir, poner en común lo que realmente necesita el joven, lo que necesita el niño, ¿verdad? Hoy temprano platicábamos con mi compañero Mauricio y le decía, por ejemplo, en la reforma se necesita el rescate del náhuatl. Y me decía Mauricio, ¿y para qué le va a servir el náhuatl a los niños en estos tiempos modernos? Y esa podría ser la pregunta de debate en todo, que para qué nos va a servir. El problema es que no podemos dejar desapercibido, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, y el rescate de nuestra lengua natural. Entonces, y eso es bien importante, porque cuando nosotros lo analizamos, haciendo una discusión,
es necesario, ¿verdad?, el rescate de la identidad cultural. Y dentro de la identidad cultural, los pueblos originarios tienen derecho a eso y eso debe ir expreso en las reformas que se está haciendo. Si no se incluyen, entonces sería una reforma excluyente. Por ejemplo, eso lo pongo solo como ejemplo. Muy bien. En este caso, Mauricio, dentro de la reforma debe incluirse capacitación y tecnificación para el personal docente, al igual que la evaluación de los mismos, porque como hay buenos maestros, hay malos maestros también y no pueden continuar en el magisterio. Esa de la evaluación docente incluso está en la ley del carrera Claro. docente y la ley general de educación, Claro. pero hay un punto bien importante, licenciado, en eso de la formación y la capacitación docente, debe de ir acompañada de incentivos. Claro. Es decir, por ejemplo, un maestro que tenga un doctorado, una maestría, una licenciatura, gana igual que un maestro Bachiller. que tiene el bachiller pedagógico. Correcto. Entonces debe decir él, ¿yo qué gano? Pues conformarme, si me van a dar segundo grado, primer grado. Porque aquí el tener primer grado es como un castigo, cuando se debería tener el primer grado al mejor docente de la escuela, al mejor capacitado y al mejor formado, por la gran responsabilidad y porque ahí es el inicio de lo que es el plan básico. Entonces debe de ir acompañado de incentivos. Es decir, por ejemplo, el que tenga la licenciatura, dale un incentivo, un 10% de su salario. El que tiene la maestría de igual manera, el que tiene el doctorado, debería de ganar mucho más. Es más, licenciado, imagínese usted cómo son las cuestiones en la cuestión de la docencia. Un técnico, le decía hoy, hablando con el licenciado Montano, un técnico de salud, de los que andan revisando ahí si hay larvas de zancudos en la escuela, gana $2,000. 2,000. Un maestro para que gane $1,000 debe pasar 30 años en el salón de clase. 30 años. Es más, los cargos que tenemos de director nos dan un sobresueldo nada más. ¿Y el sobresueldo de cuánto es? De $240. Cuando el cargo de director debería ser bien remunerado por la gran responsabilidad social con la comunidad educativa que tiene. Entonces, si vamos a evaluar al docente también, que no sea una evaluación punitiva, es decir, de castigo. Bueno, salió mal evaluado, lo vamos a despedir. Si salió mal evaluado, lo vamos a trasladar a otro lugar, lo vamos a suspender un año y lo vamos a meter a una capacitación y hasta que él se capacite de la mejor manera, va a regresar nuevamente a la escuela. No, sino que la capacitación le permita al maestro y la maestra superar aquellas deficiencias que tiene y principalmente hoy en estos tiempos como es la tecnología. Las capacitaciones deben de ir en ese sentido, porque hubo capacitaciones de Classroom, de la plataforma, pero solo fueron como, unos 3,000 maestros de esta plataforma, y está bien el esfuerzo que se ha hecho, pero somos 48,000, aproximadamente 48,000 en el Magisterio Nacional. Entonces no estamos hablando de un mínimo porcentaje de docentes. Entonces si vamos a evaluar y nos vamos a someter también a esta jornada de evaluación, debe ir acompañada, vuelvo y repito, de un incentivo económico para el compañero o compañera. De hecho, así lo hicieron cuando salió la reforma educativa de 1995. Al principio comenzaron a darle un incentivo económico a aquel maestro que asistía a la capacitación. Después fue que se quitó, hasta refrigerio les daban. Hoy las capacitaciones ya hasta el refrigerio se ha olvidado, pero bajo esa lógica tiene que ir una formación verdadera. Incluso está esto también del Instituto Nacional de Formación al Docente, que se dan los espacios para formar al docente. Pero sí, el maestro se va a ver motivado, incentivado, si viene acompañado de un incentivo económico. Ahora, hay maestros, digamos, especializados en inglés o en computación, que no dominan al 100% el idioma, es decir, debe de ser como más selectivo para las áreas y tener mayor capacitación de este personal que precisamente va a enseñar a los alumnos. Claro, eso es el deber ser, ¿verdad?, en nuestro sistema educativo, porque también hay que señalar las falencias que tiene el sistema, porque si nosotros no señalamos las falencias, podemos cometer un gravísimo error de echarle las culpas solamente al maestro, pero no al sistema. Nosotros como Andes 21 de junio hemos sido enfáticos y hemos dicho que la responsabilidad de que haya una mala formación docente no es responsabilidad exactamente del profesor, es una responsabilidad del Estado. El Estado antes tenía una escuela nacional que se llamaba Escuela Normal Alberto Maferrer. Allí se formaban los maestros. Pero esa escuela la convirtieron en cuartel porque la necesidad en los años 80 era la guerra. Pues ahora, como ya no es necesidad la guerra, deberían de regresarnos ese cuartel que está allá por
San Juan Opico, y hacer allí la Universidad Pedagógica Nacional para que todos los profesores que de hoy en adelante se formen, vayan y tengan un internado. Porque eso es lo que así funcionaba en ese momento. Así funcionaba en ese momento. El profesor se iba con valija a vivir allí, a estudiar y a convivir. Y cuando se graduaba de la normal, de allí en una tómbola sacaban el correograma para ir a trabajar al cantón que fuera. Entonces, ese era el mecanismo. Yo no estoy diciendo que se haga igual. Ya hemos evolucionado. Pero el Estado tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es muy, ¿verdad? Muy fuerte, la cual nos lleva a nosotros a decir que la educación en El Salvador, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? La obligación de diseñar un proyecto muy específico que sea de formación docente, porque va en la formación docente, desde el Estado, desde la universidad, ¿verdad? Y luego la profesionalización docente, la actualización docente, capacitación docente, que es la línea que nosotros como Andes estamos proponiendo, elaborar una política pública de la capacitación, actualización y profesionalización docente para que nuestros niños tengan la oportunidad de recibir clases con calidad. Pero ¿por qué solo allá en el liceo salvadoreño, en el externado, y que buscan a los mejores profesores, ¿verdad? Privados y todo, y porque paga se le va a enseñar? Y así como tiene derecho de aprender ese niño en un colegio de renombre, también tiene derecho de que aprenda el niño de la escuela pública. Pero esa es la responsabilidad del Estado y de nosotros, porque nosotros tampoco le vamos a dejar la culpa solo al Estado. Nosotros como sindicato debemos trabajar y debemos proponer que haya una buena política educativa orientada en esa dirección. Nosotros la tenemos como propuesta y ojalá que en las mesas que tenemos con el Ministerio de Educación debatamos al respecto y se incluyan las propuestas que antes, el 21 de junio, tenemos y se las vamos a dar al Ministerio porque nos interesa que mejoremos el tema de la calidad educativa, evaluación educativa, evaluación de nuestros estudiantes y evaluación también del sector docente, tal como lo explicó el compañero del CID. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay un promedio, ustedes me corregirán si no es el dato, de unos 10,000 docentes que ya cumplieron la edad de jubilación y que continúan trabajando porque obviamente, como a muchos no les alcanza el tema de la pensión para poder retirarse y dar espacio a nuevos cuadros, a nuevos educadores que se puedan incorporar al magisterio. ¿Es así? Ese tema de las pensiones es un tema muy delicado. Es decir, a pesar de que solo representa el 30% de la población económicamente activa, que alguien puede decir, no, sí es un porcentaje mínimo de la población, pero es un tema bastante delicado. El Magisterio Nacional está envejecido y enfermo, ¿verdad? Y muchos no se retiran precisamente por la cuestión de las pensiones. La palabra, imagínense qué ironía de la vida, la palabra jubilación viene de júbilo, de alegría, de motivación, ¿y quién le va a dar alegría a jubilarse con la pensión que le van a quedar de $354 mensuales? Es decir, degradar al maestro, después de ganar el maestro, que anda de 800 o $1,000, después de haber pasado toda su vida, venir a que le van a dar una pensión de $300, es ir en contra también de la dignidad del maestro y de la dignidad humana. Porque ¿quién va a sobrevivir el maestro con eso? Y más en la edad que se retira, que es cuando más necesita los recursos, pues, para la salud, para movilizarse, para quien lo atienda. Entonces, si no se aborda de manera integral
el problema de las pensiones, pues ahí van a estar los maestros, no se van a jubilar por la cuestión esto de la baja pensión. Ahora, ustedes han hecho una propuesta en cuanto al tema también de pensiones. Claro, nosotros en el año 2021 enviamos a la Asamblea Legislativa una correspondencia que contemplaba pues una explicación clara de lo que queremos que se inserte en la ley de pensiones que los diputados van a hacer en algún momento, porque estamos esperando desde ya más de un año la propuesta que anunció el señor presidente, todavía no la conocemos. Se supone que hay un grupo de sindicatos en Casa Presidencial que conocen de ello y han hecho propuestas. Nosotros nunca fuimos invitados a ese tipo de debates, pero hemos hecho las propuestas. Y nosotros consideramos que el país tiene un sistema previsional colapsado. De eso sí tenemos que decir, el peor sistema de pensiones es el que a nosotros en El Salvador nos tocó. Y El Salvador copió. ¿De dónde copió eso? De Chile, ¿verdad? De las AFP. Allá fue la copia. Entonces, allá viven diferente hoy y están en un proceso diferente. No quiero hablar de Chile, pero de El Salvador, que realmente quedamos, ¿verdad?, con un sistema previsional privatizado. Nos obligaron a los que teníamos 36 años de edad en aquel momento a estar condenados en las AFP, y los que tenían un poquito más de 36 años fueron los famosos optados, que tenían la opción de quedarse en el INPEP o irse a las AFP. Pues ahora, ¿qué resulta? Pues resulta que todos, ya sea estén en el INPEP o en las AFP, la situación, como ha colapsado el régimen previsional, las pensiones de los trabajadores no pasan más de $300. 207 y más la reforma que le hizo eran $304. Y cuando Mauricio dice 350, ya es ganancia para cualquier trabajador que se retire. Es decir, las pensiones son lo más bajo. Entonces la propuesta que han del 21 de junio es la siguiente. La gran mayoría de los trabajadores no tienen salarios grandes. Es decir, buenos salarios. Tienen salarios de sobrevivencia que oscilan entre $400 y $600. Así es el gran grueso de trabajadores. Ahora, el que ya gana un poquito más de $600, ese ya se considera un privilegio pues, en el Estado. En la empresa privada hay trabajadores que tienen mejores salarios, ¿verdad? Pero ellos, la ventaja de ellos es que si cuidan su trabajito, se logran pensionar, y si no, pues los cambian, ¿verdad? Esa es la dificultad en lo privado. Sin embargo, concluyo que la propuesta de nosotros es que todo trabajador que tenga un salario mínimo, que tenga el salario mínimo, su pensión debe ser el 100%. ¿Cuál es el salario mínimo de El Salvador? 360. Y si se pensionó un trabajador con 360 y le dan el 50%, ¿cuánto le quedaría? Entonces la pensión tiene que ser del 100%. Si gana $500, su pensión debe ser el 100%. Si gana 600, debería ser el 100%. Eso ya es mucho, me dicen alguien. Los maestros y otros tipos de trabajadores que pasamos de los 2 salarios mínimos arriba de los 600, puede ser el 70 o 80%. En la propuesta que escribimos dice 80%. Y las pensiones no deben pasar de $2,000. ¿Por qué? Porque hay gerentes, directores, etcétera, dentro del Estado que tienen salarios de $10,000, hasta de $15,000. Y sería injusto que alguien que gana $10,000 le den el 80% de jubilación, le van a dar $8,000. Y el resto de los trabajadores $200. Es injusto, por eso... Pero hay dinero, ¿habría dinero para hacer sostenible? Aquí viene la pregunta, ¿de dónde debe sacar la plata el Estado? Si está colapsado, está quebrado, pues en otras palabras, yo tengo ahorrado, un ejemplo, yo tengo ahorrado $35,000 en cuotas de AFP. Y si yo digo, pues quiero sacar mi dinero, no, eso no existe. Si lo que existe es un cartón con el número
porque esa plata ya no está. Esa plata se utilizó para otra cosa. Entonces nosotros estamos viendo, y cuando se hace la conversión de un ejemplo, yo estoy diciendo un ejemplo, no es que sea cierto, de los $35,000, lo tengo que dividir entre 240 más 10, 250. Si yo hago eso, me va a salir un total de 160 aproximadamente o $190. Ese es de acuerdo a la ley actual, que le corresponde al Estado completar los $300. Y yo al Estado no le he cotizado ni 5 centavos. Le he cotizado a la empresa privada que se llama AFP. Pero resulta que la AFP no responde. Me va a dar una pensión de $190 para que me den 300. Es el Estado el que me tiene que completar los otros $110 para completarme los $300 de pensión que me corresponden si yo me retirara, digamos, el próximo año. Ese es un ejemplo que yo le hago a todos los trabajadores y especialmente a los maestros, porque es necesario que haya una urgencia de conocer la propuesta de pensiones que el Estado tiene, que el gobierno tiene, porque el gobierno tiene una propuesta y nosotros no la conocemos, es necesario conocerla, porque el pueblo, los trabajadores debemos analizarla, debemos participar de ello y esperamos pues que cuando salga esa propuesta sea favorable para los trabajadores. Hay algunos... Y eso, mira, nos va a garantizar que se vaya ese número aproximado de maestros que tú dices, que hay cerca de 10,000 profesores que ya cumplen el tiempo, la edad y el requisito para pensionarse y no se van. Y lo más triste es que esos 10,000 tienen enfermedades crónicas, claro, terminales. Esa es la realidad. Ahora, hay algunos que dicen que tienen temor que lo que salga es un decreto de retiro voluntario en caso de maestros para que puedan acogerse, que sería un parche en comparación a una reforma integral de pensiones. Es que el retiro voluntario ya están, y más hasta con un incentivo económico, ¿verdad? Que se le dan de salario, el salario base al docente, 15 salarios bases. 15 salarios. ¿Verdad? Y ya está, hay retiro voluntario. Pero volvemos a lo mismo, lo que le decía el licenciado Israel Montano. O sea, no se van porque ese dinerito que le van a dar de los 15 salarios base, son 10,000, 15,000 dólares, se lo va a gastar en el paso de un año o lo va a repartir. Que sé. Y cuando se le termine esa plata, ¿qué va a hacer después? Entonces, aparte de que piensen de sacar retiro voluntario y toda la cuestión, debe de haber esa reforma integral de las pensiones. Fíjese que cuando salió la ley SAD, por ejemplo, se dejó de lado lo que es el INFA. No se tocó el INFA. Ellos se van con el 100% de su salario y se jubilan a los 50 años. Imagínense cómo son las cosas en este país. Más importante, ¿verdad?, que la educación, cuando debería ser a la inversa. El sistema educativo, el docente es la columna vertebral del sistema educativo. La persona más importante. Todo desarrollo de un país, ¿por dónde pasa? Pasa por la educación, pasa por las manos de un compañero, de una compañera. Pero si no hay la reforma integral que garantice por lo menos con un 70% de su salario base del maestro y la maestra, va a ser difícil que el compañero, aunque sea a rastras, aunque sea con bordones, va a estar yendo a la escuela, porque no le va a permitir subsistir para él. Y hay muchos compañeros también que incluso ya a cierta edad avanzada tienen compromisos familiares también. Ese es el problema. También escuchaba o veía en algunas declaraciones de miembros de sindicatos de maestros el tema de una mejora en la situación de sueldo, que ya toca hacer una revisión, y que si es que se llega a dar, porque corresponde a este año, que no sea vía bono, sino que sea aplicado al sueldo. Bueno, fíjese que en el año 2021, el año pasado, a inicios del año pasado, nosotros teníamos derecho, según la ley de la carrera docente, ¿verdad?, el aumento salarial. Pues no hubo ningún movimiento porque nosotros hicimos una correspondencia solicitando instalar la mesa, negociarlo, pero la sorpresa nuestra es que el presidente en enero de un solo dijo: aquí está el aumento. Y nosotros, pues sí, agradecidos al presidente porque
fácilmente a los maestros nos dio $100 y a los administrativos $100 de aumento. Pero resulta que eso pasa no ¿cómo se llama? Al sueldo base, sino que queda como un aumento complementario, tal como usted lo decía, ¿verdad? Y ese aumento complementario nos beneficia al maestro para ser sujeto de crédito en la situación bancaria. Hay maestros que les dicen, no, a usted no se le podemos prestar porque usted gana tanto, pero en la práctica es más, pero no está incluido en el salario base. Entonces es necesario que lo que viene, porque el próximo año tenemos que garantizar que haya otro, según la ley de la carrera docente, el artículo 33 de la ley de la carrera docente, se llama revisión salarial. Y en la revisión salarial vamos a garantizar que los aumentos que vayan pasen al salario base de los educadores para que los maestros tengan una mejor sustentabilidad y ser sujetos de crédito. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes, caballeros, para el próximo año? Primero comencemos hablando del tema de la pandemia del COVID-19, pues ya hablábamos de las modalidades. ¿Deberá ser ya más normal el tipo de enseñanza, la educación como era antes de la pandemia, referido exactamente, es decir, de forma presencial deberían de ir todos los estudiantes? Fíjese que ya con esto de la inmunidad del rebaño, ¿verdad? Ya la mayoría de la población está vacunada. Es más, hay uno ya tiene hasta la 4ª dosis, los niños, adolescentes, los maestros y maestras. Nosotros desde un inicio del año lectivo le hemos apostado a lo que es las clases presenciales. Es decir, siempre estamos bajo la multimodal, ¿verdad? Virtual, semipresencial y presencial. Es decir, el padre de familia que no quiere mandar a su niño y niña a la escuela de manera presencial se puede quedar de manera virtual, no hay ningún problema. Pero la mayoría asiste de manera presencial, es decir, porque al padre de familia se le hace difícil o se le dificulta estar trabajando también desde la casa. Porque recordemos que muchos de los padres de familia, igual que los niños y las niñas, no pueden manejar lo que es un aparato electrónico, es decir, una tablet, una computadora o un teléfono smartphone. Entonces, asisten de manera presencial. Otra de las cosas también es que de manera presencial se asimilan de mejor manera los conocimientos. Imagínese usted un niño de manera virtual recibiendo una clase de matemática. Si de por sí le cuesta comprender el desarrollo de los contenidos de matemáticas de manera presencial, ya no digamos de manera virtual. Otro problema que también se da con la virtualidad es que muchos de los niños y las niñas, en lugar de estar haciendo lo que deben de hacer, desarrollando las guías o trabajando, lo utilizan para los quehaceres domésticos. Entonces nosotros le apostamos para el próximo año ya una normalidad en cuanto a esto del COVID, y que ya se normalice y asista a lo que es un 100% de nuestra población estudiantil. Pero hay que ver qué medidas también toma el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Junto con el Ministerio de Salud. Entonces ellos también tienen que definir cómo es que vamos a ingresar ya a trabajar, si de manera ya al 100% de manera presencial o vamos a seguir con la multimodal que estamos trabajando hasta este momento. Muy bien. Israel, ¿debe continuar el proceso de modernización por lo menos en las aulas? Es decir, si se están entregando computadores, están haciendo algunas mejoras, pero también la infraestructura de los centros educativos debe ser mejorada el otro año. Claro. Dice que el Ministerio de Educación ha puesto como una prioridad con la llegada del ingeniero Pineda de la remodelación de algunos centros educativos. A nosotros como gremio nos agrada que se reparen algunos centros educativos, pero la realidad es que necesitamos que se repare toda la infraestructura del país. Y eso es imposible financieramente hablando, pues, porque también debemos de ser realistas. Nosotros no vamos a exigir lo que no está al alcance del Estado, ¿verdad? Por las finanzas públicas. Sabemos que hay crisis, ¿verdad?, financiera en este momento y nosotros entendemos. Sin embargo, nos llama mucho la atención, ¿verdad?, que
se está invirtiendo en educación. Nosotros siempre fuimos críticos en decir que el presupuesto de educación no pasa del 3.5 con relación al PIB, 3.5, pues hoy lo tenemos al 5.3 o 5.2 con relación al PIB. Eso es pero muy favorable para el sistema educativo salvadoreño, porque aunque haya crisis económica, si el Estado invierte en educación y en salud, es algo importante que a mediano plazo y a largo plazo va a tener resultados satisfactorios, porque eso es lo que nosotros como Andes 21 de junio estamos viendo. Por eso proponemos que así, en síntesis, el Ministerio de Educación, el ministro anuncia, ¿verdad?, una reforma educativa. Y nosotros decimos, el país ya no necesita reformas educativas, necesita transformar la educación del Salvador. Y una transformación educativa es diferente a una reforma. Yo me puedo reformar, me pongo gorro, lentes negros, ¿verdad?, y todo, y no me conozco, y estoy reformado. Pero sigo pensando y actuando y siendo el mismo secretario general de antes. Pero si queremos transformar, debemos de aprender a desaprender y aprender y a replantear lo que el modelo educativo que tenemos, hay que cambiarlo, transformar la educación. Por eso nosotros hemos retomado la palabra del señor ministro, el modelo educativo salvadoreño. Hay que tener y crear un modelo educativo salvadoreño basado en la realidad de los salvadoreños y no en la realidad extranjera. Elaborar políticas públicas educativas alternativas. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, en la reforma curricular, en las políticas de formación docente, como lo venimos hablando, la política de incentivos a los maestros, una política de la calidad educativa, una política de evaluación educativa a los estudiantes, a los maestros, en donde la evaluación sea para cubrir y poder ayudar a los maestros a superar deficiencias y no punitivas para expulsar al profesor, políticas donde el estudiante sea el artífice de su propio aprendizaje, como tal lo dice Pablo Freire en sus propuestas, en sus métodos, aprender haciendo. Nosotros contentos nos ponemos, ¿verdad?, en este momento en disposición en las mesas de trabajo para poder implementar una serie de políticas. Aquí se necesita, ¿verdad?, generar condiciones para una política de empleo. Tenemos 40,000 profesores que no trabajan. Entonces, pero las universidades siguen graduando profesores y no hay ninguna regulación. Entonces el Ministerio de Educación, el señor ministro, tiene una gran responsabilidad ahí. Tiene que suspender temporalmente la formación de algunas carreras, priorizar la formación docente por parte del Estado, potenciar la Universidad de El Salvador para que sea ella la que realmente coordine con el Ministerio de Educación, ¿verdad?, procesos educativos que vayan, porque la educación tiene que ser pública y cuando es pública tiene que darle el Estado, ¿verdad? Así hemos conocido nosotros en América Latina muchos procesos educativos que a veces uno envidia, pero no queremos trasladar lo que en otro país hace porque no, las condiciones son muy diferentes. Y también el acceso a la educación. Hay muchos estudiantes que terminan, sobre todo de la parte pública, que terminan y no pueden tener acceso porque no hay cupo o no están las condiciones económicas para optar a una opción universitaria. Fíjese que hay muchos que se quedan incluso con la educación básica, es decir, con 9º grado, ¿verdad? Sí. Ya no acceden a lo que es la educación media, el bachillerato, por muchas circunstancias, por muchas cuestiones de nuestra realidad. Hay muchos adolescentes que los padres de familia, dada la situación también que ha vivido nuestro país, deciden mejor mandarlo al extranjero e inmigran. Se van de manera legal o indocumentada para otros países porque ven un futuro diferente para sus hijos e hijas. Se han hecho esfuerzos en cuanto a la educación media para fortalecerla con recursos, a la apertura, con el bachillerato técnico vocacional, bachillerato general, que no es suficiente el bachillerato general de 2 años, sino que, como decía el licenciado Israel Montano, también alargarlo para los 3 años. Y ya no digamos el porcentaje mínimo que pueda llegar a la educación superior. Es bien difícil.
para una familia donde aquí las familias son de nada, el niño o la niña está con el abuelo, el tío, padrastro, y debe de buscar llevar recursos económicos para sostener ese hogar. Entonces ya una educación superior, el porcentaje que ingresa es bastante bajo. Hay que apostarle a eso, generar las condiciones como país para... Imagínense, solo tenemos la Universidad de El Salvador, la pública, pues, deberíamos de tener una sede en cada departamento y acercar la educación superior para nuestros estudiantes, porque ahí está la base del desarrollo científico para nuestra población. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo, queremos agradecer que nos hayan acompañado esta noche, vamos a estar pendientes de si hay algún anuncio por parte de las autoridades de educación pues para el cierre del año sobre esta reforma integral que están proponiendo. Así que Israel Montano, secretario de Andes 21 de junio, gracias por acompañarnos y compartir la visión desde Andes de todos los temas relacionados a la educación. Gracias, Eduardo. Para nosotros pues ha sido un privilegio haber conversado esta noche con el pueblo salvadoreño, pues, está pendiente de nosotros, sin antes olvidar que nosotros hemos entregado una propuesta de políticas públicas al Ministerio de Educación, que ahí la tienen. Y solo menciono los ejes, son 4. Uno es la administración escolar, ¿verdad? Otro es la formación pedagógica, que ya la dijimos, y otro elemento son que los padres de familia se inserten en la formación de sus hijos, y eso nos va a garantizar el éxito de lo que el señor ministro en este momento está implementando. Así es que muchas gracias y un saludo fraterno para todos los maestros y maestras del país. Mauricio, gracias. Gracias a usted, Eduardo, por el espacio y la oportunidad que nos dio en este programa tan importante para la vida social de nuestro país, principalmente para el Magisterio Nacional también, que son temas de educación, temas de país. Saludos cordiales a todos los amigos y amigas que estuvieron pendientes de su programa. Gracias, Eduardo. Muy bien, y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.